I wonder what my heart will listen to, 'cause you've got the music in you. You've got the music in you. 'Cause you've got the music in you. 'Cause you've got the music. You've got the music in you. SOS Familias, una escuela para la vida. Bien, bienvenidos a esta escuela para la vida, esta escuela sí está funcionando, no está de receso, un espacio donde cada semana nos encontramos para pensar juntos la educación, también la crianza, y por qué no decirlo, esos desafíos que compartimos quienes acompañamos a niños, a niñas y adolescentes. Un programa que, como su nombre lo indica, es para familias, pero también es para docentes, también para directivos, también para profesionales, pero sobre todo es para personas que estamos convencidas de que educar sigue siendo una de las tareas más, pero más importantes y transformadoras que existen, ¿sí? Porque educar no es solo transmitir contenidos, educar es construir vínculos, educar es acompañar procesos, es ayudar a que otros sean lo que pueden llegar a ser, es sembrar preguntas que tal vez florezcan muchos años después. Y hay algo que muchas, pero muchas veces hacemos, yo les diría sin darnos cuenta, ¿no? Contamos historias, porque historias contamos siempre, aunque no nos demos cuenta. Y ¿saben qué? Las contamos cuando leemos, claro, antes de dormir, cuando recordamos una anécdota familiar, cuando un docente comparte una experiencia con sus estudiantes y cuando un abuelo relata cómo era su infancia, cuando yo tenía tu edad, puntos suspensivos. Las personas no vivimos solo de hechos, vivimos de los relatos que construimos sobre esos hechos. Todos recordamos un cuento, una película, si querés una canción, una frase, hasta te diría un personaje. Alguien que sin saberlo nos enseñó a ser valientes, ¿sí? A pedir ayuda, a seguir adelante, a creer en nosotros mismos. Y eso tiene una explicación muy, muy profunda, ¿sí? Las historias no solamente entretienen, las historias construyen identidad. Hay una frase que a mí me acompaña desde que soy docente y que les digo que la pude
compartir y replicar en encuentros más con adultos que con estudiantes. Y es que las historias fueron creadas para que los niños se duerman y los adultos se despierten. Por eso hablo de identidad y tal vez por eso muchas de las decisiones que tomamos como adultos todavía estén acompañadas por historias que escuchamos cuando éramos chicos, ¿no? Y justamente eso es de lo que vamos a hablar hoy. En las historias vamos a hacer foco y vamos a hacer foco en el enorme poder que tienen las historias para sacarnos la emoción a flor de piel, para sacarnos una lágrima, para unirnos también, ¿sí? Para darnos esperanza y también para ayudarnos a atravesar las pérdidas, ¿sí? Porque, bueno, hace apenas unos días, tenemos todo muy fresquito, vivimos una experiencia colectiva que nos volvió a recordar algo muy humano. Por eso necesitamos entender la vida mediante una historia. Y cuando una historia termina, también algo se muere adentro, ¿no? Porque hace unos días millones de argentinos sentimos algo muy parecido, sentimos alegría, sentimos esperanza, sentimos ilusión, orgullo, y después tristeza, y después desilusión, y después mucha nostalgia. Y no era solo por un partido, ni siquiera era, les diría, por un campeonato. Era porque durante varias semanas todos habitamos una misma historia. Celebramos logros de personas que nunca vimos personalmente, sufrimos cuando esas personas sufrían, esperamos, también soñamos, nos emocionamos y nos sentimos parte de eso. Ahí hay un nosotros, ¿sí? Y eso pasa porque el cerebro humano está preparado para vivir las historias como si también fueran un poquito propias, ¿no? Las historias organizan la memoria, organizan las emociones, organizan y nos ayudan a comprender el mundo y sobre todo también nos ayudan a comprendernos a nosotros mismos. Por eso los seres humanos contamos historias desde hace miles de años, mucho antes de que existieran las escuelas, muchísimo antes también de que existieran los libros, ¿no? Porque las historias fueron siempre una forma de transmitir valores, habilidades que queremos que el otro tenga, de enseñar, de advertir, de inspirar, digamos, hasta les diría, de mantener viva la esperanza, ¿no? Y entonces, también me aparece una pregunta que es enorme, es súper importante. Y si una historia deportiva puede movilizar a todo un país, si puede hacer que millones de personas lloremos, celebremos, nos abracemos, volvamos a creer, ¿qué historia está acompañando hoy? ¿Qué historias acompañan a nuestros niños, niñas, mientras crecen? ¿Qué personajes los inspiran? ¿Qué relatos están moldeando hoy la manera en la que se miran a sí mismos? ¿Pensaron alguna vez en esto? ¿Y cuáles historias también estamos dejando de contarles nosotros? Como familia, digo, como docentes también, como escuela, porque acá no es... A ver, tal vez no existe herramienta educativa más poderosa que una buena historia, contada en el momento justo. Y justamente ahí aparece algo que la neuroeducación viene confirmando hace muchísimos años, muchos años, porque cuando entendemos cómo aprende el cerebro, descubrimos que enseñar nunca consistió solo en transmitir información, ¿sí? También consistió, y tal vez diríamos sobre todo, en ayudar a construir significado. Y de eso quiero hablar antes de presentar a nuestra invitada de hoy, ¿sí? Porque todo esto que venimos conversando nos obliga también a revisar una idea, ¿no? Que durante mucho tiempo dimos por cierta. Creíamos que leer era simplemente aprender a reconocer las letras, a juntar las sílabas, a pronunciar las palabras, a responder preguntas sobre el texto, ¿no? Y hoy, la verdad, sabemos que leer es mucho más que eso. Leer es construir significado, es imaginar aquello que no viste todavía, que no existe, ¿sí? Es ponerse en el lugar de un otro y es viajar sin siquiera moverse. Es descubrir otras formas de pensar, de sentir, otras formas de vivir. Pero, ¿sabes qué? Además, leer es descubrirse uno mismo. Y desde la neuroeducación sabemos que el cerebro no aprende solo acumulando información una cosa arriba de la otra.
Aprendemos, o el cerebro aprende cuando algo tiene sentido, cuando emociona, cuando algo despierta curiosidad, cuando conecta con experiencias personales. Y las historias hacen eso exactamente. Por eso nunca hablo solamente de alfabetización. Hablo de humanidad, ¿sí? Hablo de que cada historia que un niño, una niña escucha, cada cuento que una familia comparte, cada libro que un docente acerca a sus estudiantes, no solamente amplía el vocabulario. Además, amplía esa manera de mirar y comprender el mundo. Y te diría, mira, sobre todo, esto se me acaba de ocurrir ahora, empieza a construir la historia que ese niño se empieza a contar sobre sí mismo. Porque todos vivimos narrándonos. Todos tenemos una voz interior que nos dice, yo puedo, yo no puedo, soy valiente, no sirvo para esto, siempre me equivoco, voy a poder, lo voy a volver a intentar. Y esa voz no aparece de un día para el otro. Se construye, es un proceso. ¿Cómo se construye? Con las experiencias, pero también con las historias que escuchamos mientras crecemos. Por eso, leer nunca fue solamente leer. Leer es aprender. Aprender a interpretar la vida, y tal vez sea uno de los actos educativos más profundos que existen, ¿no? Porque yo les quiero compartir historias siempre en cada inicio del programa, y lo hago, y hay una historia siempre que yo elijo, ¿no? Que me parece que explica mucho mejor lo que cualquier definición tal vez intenta contarles, ¿no? Una escena cotidiana a veces alcanza para mostrarnos el poder que tiene un cuento, cuando encuentra el corazón de un niño, de una niña que lo escucha, que lo siente, ¿no? Y hay una historia que me traje hoy porque me gusta siempre intento, ¿no? Bucear en este archivo de historias que tengo, que les cuento siempre, que para mí es fantástico, de las capacitaciones, de docentes de otros países que me cuentan, de juntarme con las familias, de estar en las aulas, de escuchar a niños, niñas. Hace un tiempo una mamá me contó algo que a mí me emociona. Si alguna lagrimita se sale, ya me conocen, ya saben que está bien. Esa mamá me dijo: necesito comentarte algo de mi hijo. Era un estudiante hace como más de 12 años. Me dice: mi hijo casi nunca habla de lo que siente. Me dijo esa mamá. Cuando le pregunto cómo está, me responde con un bien o me cambia de tema. Y me dice: vos sabés que una noche, me dijo esta mamá, en la que pasó algo distinto para mí, porque me sorprendió. Me cuenta que estaban leyendo un cuento, como antes de dormir, como tantas otras noches, y de repente este nene miró una ilustración y dijo bajito, 6 años: mamá, yo creo que este personaje está triste como yo. Ella me contó que en ese instante entendió que no estaba hablando del personaje, ¿no? No sé por qué, me dijo esta mamá. Yo me di cuenta de que no me hablaba del personaje, me hablaba de él mismo. Solo que necesitó esconderse detrás de esa historia para poder mostrarme que algo le estaba pasando. Y pensé, cuando esta mamá me contaba esto, ¿no? ¿Cuánto nos enseña una escena así? Porque muchas veces los adultos insistimos, ¿no? Con preguntas: ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Estás raro? Contame. Y los niños no encuentran las palabras, pero aparece un cuento, un personaje, una aventura. Y de pronto aquello que no podían decir, sí que aparece, empieza a aparecer, ¿no? Bueno, tal vez por eso las historias hacen algo que es extraordinario, si nos permiten hablar de nosotros mismos sin sentirnos expuestos. Nos ofrecen, yo les diría, un sitio seguro para reconocer emociones o empezar a darnos cuenta que eso es una emoción. Empezar a reconocer miedos, deseos, esperanzas. Y eso ningún sermón consigue hacerlo con la misma profundidad. Y tal vez por eso las historias hacen algo extraordinario. Nos permiten mirar nuestras emociones desde una distancia, digamos, segura, ¿no? Porque nos ayudan a reconocer el miedo sin sentirnos débiles. También a reconocer tristezas sin que nos dé vergüenza, que a veces pasa, frustración sin sentir que fracasamos, o esta esperanza cuando todavía no encontramos una salida. Y eso
como les decía, ningún sermón consigue hacerlo con la misma profundidad. Porque las emociones no se enseñan con discursos, se comprenden viviendo experiencias que les den sentido. Y acá aparece algo que yo me pregunto como educadora, siempre me pregunto, y es si sabemos que los cuentos ayudan, ¿no? A ponerle nombre a lo que sienten. Bueno, ¿cómo puede ser que todavía haya escuelas donde todavía este espacio no está? No hay un espacio para entender que la gestión socioemocional es parte de el cotidiano de una escuela. No hablo de convertir al docente en terapeuta, nada que ver con lo que quiero decir, para nada. Tampoco hablo ni siquiera ni por asomo de hacer una actividad extra especial una vez por mes, esos talleres que sinceramente son puro marketing y que la verdad están bastante vacíos porque es como un estornudo. Listo, ya está, terminó. Hablo de entender que cada aula está llena de niños, niñas que llegan con alegrías, con miedos, con enojos, con situaciones emocionales que no comprenden, con pérdidas, con ilusiones, con preguntas, y que todo eso, todo ese bagaje viene con ellos a la escuela, entra con ellos, con ellas, cuando entran a la escuela. La familia es el primer lugar donde un niño, una niña aprende a sentir, a vincularse, sí, pero la escuela tiene un privilegio que es inmenso, fantástico, y es que ve a esos niños convivir con otros. Lo vemos esperar, lo vemos compartir, frustrarse, resolver conflictos, pedir ayuda o no. Lo ve apartarse en silencio. Y eso convierte a la escuela en un escenario que es privilegiado para acompañar el desarrollo socioemocional. No para reemplazar a la familia, sino para caminar junto a la familia. Porque cuando la familia y la escuela trabajan como un equipo, los estudiantes no solo aprenden más, sino que también crecen más seguros de quiénes son. Tal vez por eso una buena historia nunca termina cuando uno cierra el libro. Muchas veces ahí recién empieza la conversación más importante de todas. Esto no es solamente una experiencia emotiva. Esto tiene una explicación científica que es muy sólida, ustedes lo saben. Es el foco de este programa. Contarles la ciencia desde un lugar más cercano, ¿no? Más cotidiano, porque cuando comprendemos qué pasa en el cerebro mientras escuchamos una historia, entendemos por qué un cuento puede dejar esa huella que es mucho más profunda que una explicación, y justamente de eso vamos a hablar hoy, ¿sí? Cuando escuchamos una historia no trabaja solamente el lenguaje, se activan las emociones, se activa la imaginación, se activa la memoria, la empatía. El cerebro ensaya situaciones sin necesidad de vivirlas, por eso las historias preparan para la vida. Nos ayudan a comprender conflictos, a regular emociones, a imaginar posibles soluciones. Y tal vez por eso ningún algoritmo va a poder reemplazar jamás el valor de una buena historia compartida por alguien que te quiere. Y si las historias tienen semejante poder, nos estamos preguntando cómo acercarlas a estas nuevas generaciones que nos rodean. Por eso vamos a hacer una pausa muy chiquitita de apenitas un momentito, ¿sí? Para que Franco ya me ayude a conectarme con nuestra invitada de hoy, Macarena, que nos está esperando. Gracias. Dance with me, my love. And I'm calling for you to be mine. I'm moving to the rhythm of your heart. Y estamos bien, bueno, vieron que era cortita, volviendo, la verdad, miren, para recapitular un poquito, mientras preparaba este programa me di cuenta de algo que me emocionó un montón. Yo les hablaba al inicio que apenas hace unos días estuvimos viviendo el Mundial, ¿no? Y durante semanas pasó algo que fue súper lindo, hermoso. Nos abrazamos, nos reímos, preparamos algo rico para compartir, llamamos a alguien para mirar el partido juntos y nos encontramos con personas que tal vez hacía mucho que no veíamos. Y entendí mientras preparaba el programa que en realidad nunca nos reunimos solamente para ver un partido, ¿eh? Nos reunimos para compartir.
una historia, una narrativa conjunta. Si antes de empezar el partido estaba el abuelo que decía yo me acuerdo del Mundial del 78 o cuando salimos campeones en el 86, yo misma le contaba a mis hijos que le escribí una carta a Maradona cuando terminó el Mundial del 86 y mi papá se la mandó, y los hermanos discutiendo cuál fue el mejor equipo, mis hijos saben mucho de fútbol y a un nivel que yo no entiendo nada, ¿no? Anécdotas que ya habíamos escuchado un montón de veces. Eso se vive, ¿sí? Y lo volvemos a disfrutar, esto que vuelven a contar como si fuera la primera vez. Y después el silencio, el partido. Es un silencio un poco especial, ¿no? Millones de personas mirando la misma historia al mismo tiempo. Y ahí, cuando terminó el partido, la historia seguía, volvemos a hablar, nos volvemos a abrazar, lloramos juntos, ¿sí? Nos volvemos a imaginar qué podía haber pasado. Construimos nuevos recuerdos. Y entonces pensé, cuando preparaba este programa, qué importante es entender que así crecemos las personas, rodeados de historias. Y en este contexto, ¿sí? Macarena Guajaldo, que representa a Leelo Latam, nos acompaña hoy, ¿sí? En este devenir de historias, de hablar de libros, de hablar de historias compartidas. Quiero recibirla y le doy la bienvenida a Macarena Guajaldo. ¿Cómo estás, Macarena? Bienvenida desde Chile. Ahí está, me parece, no sé si estás muteada, porque no te escucho. A ver. Ahí, Mariana. Ahora sí, ahí estamos. Hola, Maca, ¿cómo andás? Hola, muchas gracias por esta invitación a este maravilloso programa, Mariana. Es un placer estar compartiendo contigo aquí desde Santiago de Chile, que salió el sol. Hemos tenido muchísimos días de lluvia, así que todo bien. También, sí, nosotros estuvimos con muchos días de lluvia y mirá que, bueno, el sol es siempre bienvenido. El sol es una historia nueva también, por comenzar hablando de historias, ¿no? Así que contame, Maca, yo la verdad cuando vi tu perfil, viste, las redes para mí son eso, son la posibilidad de hacer redes, de tejer contactos, de conocer gente nueva. Y cuando te conocí, de hecho tuvimos una conversación por Meet, me llamó mucho la atención, siempre me llama la atención la gente que quiere dejar huellas a través de historias y que quiere invitar a la lectura. Contame, ¿cómo nace Leelo Latam? Contame. Bueno, Mariana, te quiero contar que Leelo Latam es mi sueño, es un sueño que vengo incubando hace mucho, mucho tiempo. Yo soy profesora especialista en lenguaje y comunicación aquí en Santiago de Chile. He trabajado en colegios, he trabajado en la formación de profesores, pero siempre he tenido la inquietud, porque soy además pedagoga teatral, de crear una academia donde el lenguaje se viva desde otro lugar, se viva desde el teatro, desde la expresión, desde la creatividad, y si bien con mucha claridad en el desarrollo de habilidades comunicativas como leer, escribir, escuchar y hablar, esa experiencia poder potenciarla desde un lugar más cercano a los niños que necesitan moverse, que necesitan estar en contacto con historias, y la importancia de un mediador. Y es por eso que yo creé este Instagram, que está nuevito, partiendo solo hace 3 meses, pero que demuestra en el fondo el retrato de todo mi conocimiento entregado hacia las familias, para a la medida que vamos entregando consejos y experiencias, e incluso aparecen mis hijos. Me siento un poco media Piaget, que estoy utilizando a mis hijos como mis conejillos de India, que además están en esta edad de los primeros lectores de 7 a 13 años, que es el foco donde yo trabajo, poder en el fondo compartir a nivel LATAM, no solo en Chile, sino que con los hermanos argentinos de toda Latinoamérica, consejos para las familias donde la lectura no sea algo por obligación, sino que sea una puerta de entrada a un mundo maravilloso. Y que lo hay, es ese mundo maravilloso que, esto que decíamos recién, es un viaje, es una reflexión, es la no obligación, el leer porque te gusta, porque tenés ganas de hacerlo. Y vos hablaste no solo de libros, vos hablaste de teatro, vos hablaste del cuerpo, ¿no? Es maravilloso porque hay muchas disciplinas que confluyen, digamos, y vos tenés alguna historia que me quieras contar, porque si sos profesora como yo historias tengo, uno tiene de todos colores. Historias que hayan confirmado esto de que un cuento realmente puede cambiar la vida de alguien. Contame alguna, a ver. Mira, sin duda un cuento y la producción de un radioteatro. Yo no he visto nunca una experiencia más significativa que a partir de
si hablamos de cuentos, nos podemos ir a otras historias, pero te quiero contar lo del radioteatro. Dale. Porque yo empecé a dinamizar las evaluaciones de comprensión lectora de mis estudiantes, no dándoles una prueba, sino que invitándolos a crear historias a través de la creación de un guión radiofónico con sonidos, con selección de escena, que permitió el desarrollo de habilidades de pensamiento superior a que solamente leer un texto, memorizarlo y responder una prueba. Por lo tanto, te diría que todas las obras literarias que yo trabajé en el colegio, de autores nacionales, me refiero a chilenos y también internacionales, Elsa Bornemann está en mi registro, No somos irrompibles, también fue un radioteatro alguna vez de niño, donde ellos a través de escucharse, que es algo de lo que yo hablo en Léelo.latam, escucharse, saber con precisión que alguien va a oír eso, que eso va a ser significativo, ha sido una de las experiencias más potentes que yo he vivido dentro de aula, también haciendo clases públicas para familias con radioteatro en vivo, con música en vivo, ha permitido en el fondo que niños y niñas transformen la experiencia literaria en no que terminen una prueba, sino que terminen un producto sumamente enriquecido y con el desarrollo de habilidades de pensamiento superior. Qué maravilloso, porque yo te escucho y hablamos de lectura, no dejamos de hablar de la literatura, de libros, de historias, pero en un mundo en el que estamos rodeados de pantallas, de videos cortos, de todo lo inmediato que esto nos convoca, que sea todo para ayer, ¿no? Entonces, ¿por qué crees vos que estos brillitos que has visto en los ojos de tus estudiantes, pues ya me contestaste la pregunta, vos lo viste, ¿no? ¿Por qué crees vos que se siguen necesitando de las historias? Porque las historias, Mariana, trabajan con la identidad de las personas. Necesitamos, tal como tú decías en la línea editorial, escuchar historias donde nos vayamos identificando, donde nos vayamos acercando, y también desde, como la teoría de Mendoza-Filiola, que para mí es algo primordial respecto a la identidad literaria, no solamente construir lectores que lean rápido o que comprenden lo que leen, sino que sean capaces de identificarse, de acercarse o de distanciarse. Es necesario, en el fondo, crear una cultura de la formación de lectores que vaya más allá del texto. Por lo tanto, necesitamos lectores y necesitamos padres y familias y escuelas que entiendan que la lectura no tiene solamente una función de acceder al conocimiento, sino que es una puerta de entrada a todo lo demás, y que la necesitamos en el fondo para construir nuestros propios relatos, como conocer los relatos del mundo o acceder a nuevos mundos. En ese sentido, solamente quiero comentarte, hay una teoría de Bishop, que es una investigadora norteamericana, que tiene esta teoría de que los libros pueden ser puertas, ventanas y espejos. Cuando son espejos, nos permiten efectivamente conectar con lo que nosotros conocemos. Cuando son puertas, nos permiten acceder al conocimiento, a la identidad de otras naciones, de otros lugares. Y cuando son puertas corredizas, podemos entrar a nuevos mundos, a cosas que no conocemos y que solamente los libros, la idea de un autor en un lugar X distante y que está escribiendo en diferido, nos está entregando en el fondo una puerta al conocimiento y a algo distinto que puede enriquecer nuestra vida o sorprendernos. Sí, porque vos fíjate, es maravilloso esto que estás diciendo, porque vos, a ver, escuchándonos, ¿no? Te escucho, me escucho, nadie nace amando los libros, ¿no? Como nadie nace amando el deporte, nadie nace amando la música, siempre hay alguien, ¿no?, que abre la puerta, ¿no? Y eso inevitablemente nos lleva a la infancia, ¿no? ¿Qué etapa fantástica para sembrar, ¿no? Para abrir esa puertita, y qué bueno poder contar, ¿sí?, con profesionales que hagan esto, porque hay muchas familias que me cuentan, bueno, acá en este programa hay muchas historias y van a ver historias, que es lo lindo, ¿no? Me preguntan, ¿cómo se hace un niño lector, ¿no? ¿Qué necesita un niño para enamorarse de la lectura? Contame, ¿qué necesitan? Mira, Mariana, en casa lo que necesita es una familia y un adulto que sea un ejemplo. Y un ejemplo no es que se devore muchos libros o que esté constantemente, pero que sí los niños y niñas vean que sus papás, que sus adultos significativos acuden a un libro y que lo disfrutan, que leen en voz alta, que leen en el sillón, que leen en la cama, que se llevan un libro al baño, que el libro es un instrumento en el fondo que está como un mecanismo asociado a una actividad gozosa, no el libro como una tarea.
Por lo tanto, la formación de lectores en familia y en las escuelas también tiene mucho que ver con la participación familiar. Cómo uno genera espacios donde los niños tengan experiencias significativas con los libros y no como esta es la lectura complementaria, estos son los 12 libros del año, estas son las fechas de evaluación y tienen que prepararse, sino que asistir a bibliotecas públicas, asistir a cuentacuentos, actividades culturales. En Santiago de Chile muchas gratuitas y me imagino que en Argentina infinitas más, donde niños y niñas puedan, insisto, aproximarse a la lectura no desde este espacio, así como vamos a la plaza a jugar y vemos los jueguitos y compartimos con otros niños, entrar a espacios donde no solamente vayas a leer. Mis hijos, por ejemplo, cuando yo desde chiquititos los empecé a llevar a las bibliotecas, a veces no leían nada, a veces tomaban los juguetes, pero sabían que estaba el entorno ahí. Y de a poquito, en la medida que han ido creciendo, ese espacio se ha transformado en un espacio de interés donde ellos eligen algo y lo compartimos juntos, pero en ningún caso está la evaluación, en ningún caso está la pregunta ¿qué comprendiste? La formación de lectores principalmente en la familia, en la casa, con alguien que muestre que leer es importante, y en las escuelas como abrir ese espacio a una actividad gozosa, además de evaluativa, no solamente evaluativa. Muy bien, porque inclusive, bueno, acá Sol, que yo sé que Sol está cerca de los libros, está rodeada de libros, Sol escribe un mensajito y dice que los libros estén al alcance de los niños. Esa es una de las cosas, de las claves para fomentar el hábito lector. Ella es bibliotecaria y yo la conozco y por su hijita sé de lo importante que es para esa familia que Alma, que me permito nombrarla porque es uno de los testimonios de que es importantísimo que la familia te lleve de la mano. Esto que vos decís, que no sea una tarea, que no sea una obligación, ¿no? Por eso el error, yo te iba a preguntar, ¿qué errores cometen los adultos? Bueno, justamente es eso. Siempre escucho a veces, no, le digo que lea y no lee. Y claro, le digo que lea y no lee y no va a leer porque vos le digas y se lo ordenes o se lo des como una tarea, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entonces entre enseñar a leer y formar un lector? Porque los que nos están escuchando tal vez no entienden bien cuál es la diferencia. Enseñar a leer, Mariana, tiene que ver con decodificar desde la primera etapa, luego pasar a adquirir fluidez y luego pasar a adquirir habilidades de pensamiento superior, ya sea localizar información, interpretar, relacionar o reflexionar sobre un texto, y que me permiten trabajar con la lectura como una actividad de la escuela, ¿sí? La lectura abierta para otras asignaturas, no solamente para el área de español o lenguaje y comunicación. Y ese es el desarrollo principalmente que hacen los profesores y que pueden tener múltiples ideas para poder cómo trabajarla, ¿sí? Pero la formación de lectores es otra cosa. Y eso es lo donde las familias pueden intervenir, tal como decía la persona en el chat, por ejemplo, también en casa, libros al alcance de los niños, no en estanterías altísimas, bien literal, donde no se pueden sacar. Revistas, es mejor tener un librero en casa, ir dejando revistas, ir dejando libros para los niños. Y respecto a la formación, también se requiere un adulto que sea un mediador y que vaya, en el caso de los papás y mamás, compartiendo espacios de lectura. 10 minutos al día es lo que lee Lo.latam y es el mensaje que yo he entregado a través de las familias. 10 minutos al día es un tiempo de calidad para sentarte con tu hijo o hija, para esas familias que no tienen tiempo, que el papá, que la mamá trabajan incansablemente. Pero si tenemos ese momento donde compartimos y después de compartir ese momento hacemos una pregunta, no ¿qué entendiste? Sino que ¿qué sentiste cuando leíste? ¿Qué sintió ese personaje? ¿Qué crees tú que va a pasar en esta historia? Esas preguntas de alguna manera van activando el intertexto lector de los niños, la necesidad de poder conversar. Entonces la lectura se sitúa como un espacio de encuentro afectivo, de conversación, que hace que sea una actividad gozosa. Y así paulatinamente nos vamos interesando en más libros, después los niños van escogiendo de qué temática, por eso es importante llevarlos a la biblioteca, no son solo los libros del cole, sino que son también historias, como tú decías, del deporte. Hoy día tenemos novelas gráficas, libros álbum maravillosos que nos permiten acceder sin la necesidad de que un libro sea algo grueso como una novela grande, sino que libros más adecuados además para la edad de los niños y niñas. Sí, y como vos decís, aparece
parece la escuela, ¿no? Uno gesta, yo tengo la suerte de conocer muchas familias y es maravilloso esto, que gestan estos espacios. A mí, yo tuve la gran suerte de poder armar una biblioteca en la calle, en el corredor de infancias. Bueno, acá quienes están escuchando se van a acordar. Sí, que la verdad cada vez que lo nombro me dan ganas de volver a hacerlo. Abrí una biblioteca en la calle, cortar la calle, la municipalidad nos ayudaba a cortar la calle y armábamos esta biblioteca socioemocional, ¿no? Y la gente se sentaba, y no solo se sentaban los niños, se sentaban los adultos a leer, y a veces no era sentarse, era acostarse, era tirarse a leer, era hermoso, ¿no? Y me pasaba que muchas personas, muchos adultos me contaban, y lo decían con mucho pesar, esto de, sí, en casa hacemos esto, pero después viene la escuela, que es donde muchos niños a veces descubren otro tipo de libros, y a veces algunos dejan de disfrutar la lectura. ¿Qué hace la escuela? ¿Qué pasa eso? La escuela tiene la necesidad de evaluar, sí, pero yo creo que hay una tarea muy grande en cuanto a los docentes y a los bibliotecarios, también las personas que están a cargo de esos espacios, de poder modernizarse y entender que una obra literaria no solamente debe rescatar la memorización. Un libro, Mariana, tiene que ser una experiencia, y esa experiencia requiere, por ejemplo, que el mediador, ya sea un profesor o un bibliotecario, aproxime el contexto de producción, por ejemplo, de esa obra. ¿Quién es el autor? ¿En qué año se escribió este texto? ¿Por qué escribió este texto? ¿Bajo qué circunstancias sociales, políticas? Contarles a lo mejor el país, si es un libro muy lejano de otro continente, que permita que los niños entren con una disposición completamente distinta a este es el libro, este es el título, el autor, haz la ficha, ¿sí? Haz la ficha y aquí está la pauta y evalúalo y se termina ahí. No hay una experiencia en eso, hay una actividad evaluativa. Cuando hablamos de experiencia tenemos que dejar de considerar los momentos didácticos de la lectura, el antes, el durante y el después. Profesores y bibliotecarios deben preparar esos momentos, debe ser una instancia intencionada, donde se puede enriquecer el durante, por ejemplo, socializar ese libro durante las clases o las sesiones entre medio hasta que se vaya a evaluar, conversar sobre esa obra, hacer ejercicios de escritura creativa breves, por ejemplo. Hay tantas instancias de diálogo, de conversación que se pueden abrir ante un pasaje del libro, ni siquiera es el libro entero, un personaje del libro. Y luego, en el después de la lectura, como te decía al inicio, la experiencia del radioteatro, booktubers, book trailers, hay una cantidad de formas en que los niños pueden dar cuenta de su comprensión que no sea respondiendo a una prueba. Y eso le cambia el foco a la actividad de leer, porque los niños, por ejemplo, cuando los profesores aplicamos este tipo de productos, saben que la lectura la voy a tener que leer, no me sirve el resumen. Claro. Porque voy a tener que implementar y demostrar en el fondo que comprendí un texto, que lo pasé por el cuerpo, en el caso si es teatro, que lo pasé por la voz, sí, que lo comprendí más allá, y eso se transforma en una experiencia, Mariana. Se nota la pasión cuando hablas, se nota, y eso es hermoso, conversar con alguien. Por eso siempre reivindico estos momentos para los que escuchan, porque me lo dicen por los mensajitos, es muy valioso. Ustedes no saben, a los que están escuchando, lo maravilloso que es para mí poder compartir con personas que hablan con la misma pasión con la que yo siento la educación, siento la lectura, siento el avanzar en estrategias que tienen que ver con mejores experiencias educativas, ¿sí? Porque educamos, sí, a través de una historia. Por eso las escuelas y las prácticas relacionadas con la lectura, si vos tuvieras que elegir una, por ejemplo, Macarena, una, yo sé que hay un montón, me nombraste un montón, pero una experiencia para decirle a un docente, bueno, empezá por ahí, empezá a sondear por ahí, a cambiar, ¿cuál sería? Mira, Mariana, voy a ser quizás majadera con esto, pero yo encuentro que hoy día una actividad tan a bajo costo como el radioteatro, tienen teléfonos móviles, hay en todos los lugares computadores, la mayoría de los lugares donde se pueden hacer notas de voz. Un guión radiofónico es maravilloso porque permite que los niños seleccionen una parte del texto, tengan que idear los sonidos o la atmósfera en que se va a crear ese sonido para poder contar una historia, y tener instrumentos o objetos que les permitan también poder recrear, insisto, una obra literaria es fundamental. Yo creo que esa es una metodología de la que yo he sacado muchos créditos en mi carrera. Lo he hecho en la universidad con profesores en formación, lo he hecho también dictando pedagogía teatral, formando profesores.
Y ha sido una experiencia que se enriquece porque ahí está en juego la lectura, la oralidad, la escritura, que es todo lo que nosotros desarrollamos, los especialistas en lenguaje y comunicación como yo, estamos con el foco siempre en el desarrollo de habilidades comunicativas. Y tenemos una obra en el fondo que nos permite, con algo muy sencillo, más que aprender el profe, a crear un guión radiofónico y poder enseñárselo a sus niños, instalar, por ejemplo, una actividad que permite también, puedes tomarlo con la historia del radioteatro en Argentina. Bueno, Alejandro Dolina es un grande del radioteatro. Sí, hay mucho material de base que yo podría mostrarle a los niños como el estándar y que después podría trabajar con ellos en la sala de clase de manera más educativa y didáctica. ¿Qué de cosas hay que animarse, ¿no? Hay que animarse a probar, hay que animarse y además yo creo que la pauta te la da el brillito en los ojos, el sentido de propósito, el docente que lo tiene y el niño al que uno se lo despierta, porque esto que vos decís, el tomar el libro como la tarea, están acostumbrados a eso. Si les cambiás, ¿no? Les cambiás la invitación, los haces entrar por otra puertita, ¿no? Esto tiene mucho, lo que venimos conversando, tiene mucho de neuroeducación, es buscar las estrategias para acompañar al cerebro en la forma que el cerebro aprende, emocionalidad, el despertar estas ganas de decir, bueno, quiero hacer esto. ¿Cómo le cuento a alguien que no está leyendo y que me está escuchando y no me va a ver, ¿no? Algo por la radio, alguna cuestión que tenga que ver solamente con la voz, los matices de la voz? No, me encanta. Y viste que te dije que pasaba rapidito el momento, viste, ya estamos terminando, por eso a mí me resuena una pregunta y es, ¿qué te gustaría que nunca olvidaran las personas sobre el poder que tiene una historia en la vida de un niño al cual, por supuesto que se le puede cambiar la manera, cuando escuchan esas historias que cambian vidas, puede cambiar la manera de mirarse a sí mismo? ¿Qué te gustaría que no se olviden del poder de la lectura? El poder de la lectura tiene que ver con la identidad, Mariana. Yo si voy acudiendo a libros, si familiarizo a los niños con historias, con personajes, con lugares, le estoy permitiendo a un niño desarrollar su propia identidad, poder acercarse o tomar distancia. Yo creo que lo que a mí me gustaría señalar para que nunca se olvide es que hoy día tenemos soportes distintos, sin embargo leemos más que nunca. Sí, tenemos el soporte digital completamente instalado en todas nuestras vidas, los niños, los adultos. Sin embargo, poder acudir a las historias como una fuente de recreación donde yo puedo, insisto, acercarme a personajes, distanciarme, poder crear tu voz propia. Historias que también permitan ver a los niños y niñas personajes que se equivocan, personajes que reparan, niños que son como ellos o como ellas y que se puedan encontrar ahí. ¿Sí? No estos libros tan largos, tan elaborados, que nadie media o que nadie entrega, sino que historias que les permitan conectar también con quienes son. Qué hermoso, qué hermoso. Yo te súper agradezco, la verdad. Yo sé que en algún momento nos vamos a volver a cruzar porque la verdad esa pasión con la que hablas, estuvimos mostrando durante la entrevista tu Instagram, sí, estuvimos mostrando el Lelo. Me encanta leer lo que vos elaboraste porque para elaborar eso que hiciste hay mucho estudio, hay mucho poder de síntesis porque estas palabras, estas etapas de la lectura, esta emocionalidad que se trasluce en lo que vos haces, la verdad te agradezco mucho, porque me dijiste que sí desde el inicio, así que gracias Macarena, desde Chile y Argentina, gracias. Gracias Mariana a ti por el espacio y por la oportunidad y invitar a todos tus seguidores y quienes van a ver este live en vivo o en desfase que sigan @lelo.latam, que es un proyecto precioso para familias, para niños de entre 7 y 13 años que quieren y que van a entrar a la lectura con otra disposición, con alegría, con entusiasmo, con goce, con teatro y con creatividad. Gracias Macarena, nos vemos siempre en algún momento y algo vamos a hacer juntas, estoy segura. Segura que sí, yo también, Mariana. Gracias por el espacio. Un abrazo desde acá. Abrazo, gracias. Besitos, chao. Chau. Y bueno, siempre volviendo a estos momentos post entrevista, como ocurre en cada
programa en SOS Familias, siempre me gusta que las conversaciones no terminen cuando se apaga el micrófono. Me encantó escuchar a Macarena, me encanta escucharme porque hay ideas que volvieron a mi mente cuando ella hablaba y hay cosas que digo, no hace falta tanto tiempo para ayudar a pasar por esa puertita de la lectura y a disfrutar, ¿no? Acompañar en el disfrute o enseñar a disfrutar. Sí, yo sé que estas conversaciones se tienen en casa, en las aulas, en las escuelas, más allá de que en Argentina estemos de receso invernal. Siempre les quiero dejar, antes de despedirnos, 3 herramientas que son muy simples, no necesitan grandes recursos, no requieren comprar muchos más libros, no exigen tener más tiempo, solo requieren algo que fundamentalmente me interesa que entiendan que está al alcance de todos, está ahí. Y es la decisión de regalar una historia a un niño, una niña que tengo al lado y el tiempo para compartir esa historia. Porque al fin y al cabo, educar también es eso, elegir qué historia sembramos, ¿sí? Para que mañana ayude a construir mejores personas, ¿sí? Y uno tiene tiempo para lo que le gusta. No me digas que no tenés tiempo. El tiempo se hace, no se tiene. Y hay algo que me quedó resonando durante la conversación, porque sí hablamos de libros, hablamos de cuentos, hablamos de lectura, pero también hablamos de vínculos, ¿no? Y ningún libro cambia una vida por sí solo. Lo que transforma es el encuentro que sucede alrededor de esa historia. Por eso hay una herramienta que tiene que ver con crear rituales, que es fundamental esto, que sea un ritual leer, que no sea una obligación. Es la primera herramienta. Hay familias que se acercan a la escuela o a mí en los espacios fuera de la escuela, en algún espacio de supervisión, de asesoramiento, de seguimiento, y me dicen, mi hijo no quiere leer. Yo trabajo con un equipo, con psicopedagoga, hay gente que sabe muchísimo, pero esa es una pregunta que recibimos todos, ¿no? Una frase que escuchamos mucho y siempre en mi equipo les respondemos con otra pregunta. ¿La lectura en casa es una obligación o es un encuentro? Y ahí hacemos todos una pausa. Porque un hábito no nace solamente de la repetición, nace de la emoción que está asociada al momento. Y por eso no hace falta tener una súper enorme biblioteca, hace falta un ritual. Como dijo Macarena, 10 minutos, un sillón, una mantita, un almohadón, un abrazo. Un momento donde el libro sea una excusa ¿para qué? Para estar juntos. Porque con el paso del tiempo, tus hijos, tus hijas, tal vez se olviden del cuento. Pero difícilmente se olviden de cómo se sentían mientras vos les leías ese cuento. La segunda herramienta, sería cambiar la pregunta. Después de leer un libro, como decía Macarena, ¿terminaste? Les preguntamos, ¿qué nota te sacaste? ¿Lo entendiste? En la escuela las preguntas, no en todas, la mayoría de las veces son preguntas muy literales. Y sin darnos cuenta volvemos a convertir la lectura en una evaluación. Yo te propongo otra cosa. Pregunta, por ejemplo, ¿qué personaje te hizo pensar? ¿Con qué personaje te sentiste identificado, identificada? ¿Qué parte te sorprendió más? ¿Qué hubieras hecho vos en ese lugar? Y te lo propongo porque cuando cambiamos las preguntas, cambian las conversaciones. Y cuando cambian las conversaciones, también cambia la manera en la que un niño o niña se relaciona con un libro. En el caso de la tercera herramienta, por ejemplo, yo acá me acuerdo de mis hijos, ¿no? En el taller que tengo en la plataforma, el taller de literatura socioemocional, de cómo contar historias, de oratoria, es un taller de los primeros que tuve hace varios años. Lo comparto y es uno de los talleres que sostengo en el tiempo, ¿no? Con docentes, con familias, ¿no? Hablamos de que las historias no solo tienen que venir de los libros. Sí, claro, tienen que venir de los libros, pero no solo de los libros. ¿Qué quiero decir con esto? Contá tus propias historias también. Es una propuesta que tiene que ver con que no todas las historias están en los libros. Muchas viven adentro nuestro y los niños, niñas también necesitan escuchar nuestras propias historias. Cómo aprendimos, cómo nos equivocamos, qué nos daba miedo cuando teníamos su edad, qué soñábamos, qué nos hizo volver a intentarlo, quién nos ayudó. Porque ¿sabés qué? Cuando un adulto comparte su propia historia, les está diciendo sin palabras, yo también tuve dudas, yo también me equivoqué. A pesar de todo sigo creciendo.
Las familias no solo transmitimos historias así como están en los libros, ni siquiera cuando contamos algo que recordamos. Estamos transmitiendo habilidades, valores, cultura, transmitimos relatos, y esos relatos muchas veces va a haber algunos que vas a leer. Y hay otros, que esto a mí me hace un pequeño nudo de nostalgia en la garganta. Hay historias que de repente te pones a pensar y las escuchaste porque te las contaron a vos. Y hay historias que se terminan convirtiendo en la voz interior de ese niño o niña, y es la voz interior con la que se va a hablar a sí mismo cuando sea un adulto. Mirá qué importante que es esto. Yo dije que me acordaba de mis hijos porque me acuerdo de los 4. Hay algunos que saben, otros que no. Agustina tiene 32, Joaquín tiene 27, Matías tiene 20, Antonia tiene 11. Y a todos les leí, a todos muchos años leyéndoles cuentos al lado de la cama, durmiéndome primera a veces que ellos, no solo leyendo cuentos, sino inventando historias, contando historias que motivaban encuentros, momentos compartidos. Eso nunca más se lo van a olvidar. Y no se olvidan nunca más, tampoco, mis ojos cada vez que abren esta página que yo miro y sigo pensando. Mi voz interior cuando empiezo el programa me dice, hoy no va a haber mensajitos. Y siempre hay, yo no me olvido de esto. Es maravilloso esto, porque cuando uno habla de historias, inevitablemente estos mensajes son historias, ¿no? Que hayan tomado el tiempo de leer, estoy bien, tengo un poquito de tiempo. Uno dice, mi hijo nunca quiso leer hasta que un día encontramos un libro sobre dinosaurios. Hoy todas las noches antes de dormir me pide que le lea un capítulo más. A veces nosotros mismos son los que le ponemos una pared adelante de la lectura. Dejémoslos que elijan, aunque a nosotros no nos guste, y que digan, no, este no me gusta, este sí. Cambiemos. ¿Por qué no te gusta? Contame. ¿Qué querés leer? Hoy elegís vos. Dejemos que elijan. Gracias por contarme, porque a veces uno piensa que no quieren, y a veces es que no quieren leer eso que tienen adelante. Y muchas veces lo que tienen para leer es solo lo que la escuela les da. Así que hay mucha oferta linda para leer. En mi perfil de Instagram hay muchas propuestas. A mí me gustan mucho los libros para trabajar emociones. En realidad son todos. Hay libros más hermosos para ese encuentro que propongo, ese vínculo unido. Acuérdense, Franco siempre lo pone, @neuroeducación_aplicada. Hay muchas propuestas ahí. Y a ver, otro mensaje dice, soy docente y este programa me hizo darme cuenta que muchas veces evalúo la lectura antes de generar el deseo de leer. Claro, esto es un montón, es muy valiosa la reflexión. Gracias, no veo el nombre. Muchas veces queremos cosechar antes que sembrar, que comprendan, antes de construir el placer por leer. Y el deseo es el primer motor para que se produzca el aprendizaje profundo. Así que cuando un estudiante, un hijo, disfruta leer, todo el resto encuentra un terreno fértil. Así que gracias por esta reflexión. Este mensajito es cortito, lo leo porque dice, en casa leemos todas las noches 5 minutos, es el momento más lindo del día. ¿Escucharon 5 minutos? Capaz que decís, tan poquito no es muy poquito. Bueno, a ver, ¿tenés más tiempo? No, bueno, hacelo 5. Dale, hacelo. 1, 2, 5, ¿sí? Fantástico, es un regalo. Son 10 minutos a lo que tenés que llegar. Imagínate que 10 minutos no es nada, ¿sí? El recuerdo de esos momentos compartidos les dura toda la vida, los acompaña toda la vida. No se van a acordar tal vez el cuento. Sí se van a acordar de que había alguien que detenía el mundo unos minutos solo para compartir una historia con ellos. Eso es hermoso. Así que bueno, escuchando estos mensajes, ya para terminar, siempre agradezco. Vuelvo a pensar en la pregunta con la que empezamos. ¿Qué historias forman la identidad de nuestros niños y niñas? Porque tal vez sea la pregunta que nos tenemos que hacer un poco más seguido, ¿no? A veces al no tener tiempo, si me decís que no tenés tiempo, ese tiempo lo ocupa otras historias. Y esas historias forman la identidad de tus niños. Y capaz que a vos ni siquiera se te vino la idea a la cabeza que son historias que lo forman, ¿sí? Que crean esa narrativa interior que tienen.
Y son historias que si vos no se las contás, se las va a contar otro. Entonces, está bueno que puedas llegar a pensar a partir de ahora, bueno, me voy a poner en campaña para compartir unos minutos más, para leerles o para leernos un poquito más, ¿no? Ese retiro es el mayor regalo que le podés hacer, ¿eh? Y tal vez la historia les puede cambiar el día, a vos también, porque las historias que enseñan sin imponer, invitan sin obligar, abren preguntas, despiertan la imaginación y construyen empatía. Muchas veces también pasa que no recordamos quién nos contó esa historia y es porque esa historia ya está sembrada dentro nuestro. A veces te acordás del momento y hay historias que no te acordás quién te las contó, ¿no? Forman parte de lo que sos cuando pasa eso. Esos niños a los que hoy les leemos historias o no, van a crecer algún día y cuando tengan que atravesar una pérdida, ¿sí? O resolver un conflicto, o animarse a empezar de nuevo, o tal vez tomar decisiones difíciles, capaz que no se acuerdan de una clase completa. Sí se van a acordar de esa persona que les enseñó que el miedo no siempre tiene la última palabra o que equivocarse también forma parte del camino, que pueden pedir ayuda, que no quiere decir que seamos débiles y que siempre existe una historia más, ¿no? Leer nunca fue solamente leer, siempre fue una manera de ensayar la vida, digamos, ¿no? Y quizás una de las tareas más hermosas que tenemos quienes educamos sea esa, ¿no? Ayudar a escribir historias que les permitan a otros descubrir que también ellos se pueden convertir en protagonistas de la suya. Así que me quiero quedar con eso, en esta gran posibilidad, en este gran tesoro que podemos sostener los adultos que acompañamos, ¿sí? A una infancia, a un niño, a una niña que está creciendo y no hay mejor forma que este tiempito, este ratito. Nos miramos a los ojos, nos abrazamos y leemos juntos. Así que les quiero súper agradecer estar conmigo cada viernes que nos acompañan personas distintas, de distintos lugares. La semana que viene vamos a tener un tema que quiero tratarlo hace bastante y es el tema de la alimentación, ¿sí? La alimentación, la selectividad. Bueno, hay muchas cosas lindas para hablar en pos de este puente que tratamos de tender entre la escuela y la familia, ¿sí? En SOS Familias, cuando vuelvan a escuchar a Antonia que les dice, esto es SOS Familias, una escuela para la vida. Gracias y nos vemos el viernes que viene. Gracias. Decisions, there's no time to wait. You're into my treasons, tonight it's too late.